Bien, vamos a iniciar la audiencia. Son 2 de la tarde con 38 minutos del día 18 de noviembre del año 2013, expediente número 133-2013, seguido contra el acusado Jim Anderson Méndez Aspajo por el delito de contrariedad sexual en la modalidad de violación sexual en agravio de Yalín Zulema Méndez Aspajo. Bien, pues, doctores, por su registro. Doctor, escuchamos, Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Señor la Defensa Técnica, por el Ministerio Público, Carlos Moreno Rentería, fiscal provincial de la Segunda Fiscalía Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, con domicilio procesal en la manzana J4, lote 12, urbanización San Rafael del mismo distrito. Teléfono institucional 582190 y con correo electrónico cgmoreno@mpfn.gov.pe. La defensa, doctor, escuchamos. Buenas tardes, señor juez, señor fiscal. Humberto Gutiérrez Sánchez, abogado de señor Méndez Aspajo y en Anderson, con domicilio procesal en el pasaje de aviación 248, teléfono 943-962430 y correo electrónico ugusa-1@hotmail.com. Muy bien. Esta audiencia se ha venido suspendiendo en reiteradas oportunidades. La audiencia es el control de acusación que se ha formulado contra este acusado. En razón a ello vamos a escuchar ahora sí los fundamentos que sustentan esta acusación por parte del Ministerio Público. Doctor, escuchamos para poder ir avanzando. Bien. Señor juez, el Ministerio Público, al cual representamos y de conformidad a lo establecido por los artículos 349 y 351 del Código Procesal Penal, y después de haberse efectuado el correspondiente control formal y sustancial de nuestro requerimiento acusatorio, solicitamos que se dicte el correspondiente auto de enjuiciamiento en el proceso penal seguido contra el hoy acusado Jim Anderson Méndez Aspajo, presunto autor del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación en agravio de la agraviada de las iniciales GZMA. Ante la Fiscalía ha procedido a individualizar plenamente al acusado, quien se encuentra identificado con DNI 44545118, de sexo masculino, de edad 27 años, con fecha de nacimiento el 24 de diciembre de 1985, con lugar de nacimiento Chimbote, Santa Ancas. El nombre de su señor padre de Juan Antonio y de su señora madre Miriam. El estado civil es de soltero, su grado de instrucción secundaria completa, se desconoce su ocupación, teniendo como domicilio real, según a lo señalado en la ficha de RENIEC, la calle Moisés Levinson, número 943, Pompeya, Buenos Aires, Argentina. Su domicilio procesal es la casilla judicial 571 de la Corte Superior de Justicia del Santa y cuenta con defensa técnica al abogado presente en esta audiencia. Antes de proceder a exponer, señor juez, los elementos de convicción y otros recaudos que acompañan a nuestra acusación, procedo a exponer los hechos del caso, que son los siguientes. Entre el acusado y la víctima, señor magistrado, existe un vínculo de consanguinidad, es decir, son primos hermanos, los cuales durante un determinado tiempo, aproximadamente 6 años, no se han frecuentado, por el hecho de que el acusado, Jim Anderson Méndez Aspajo, ha domiciliado en el país de Argentina desde el año 2006, conforme ha quedado corroborado con el oficio de migraciones del Ministerio del Interior que obra en nuestra carpeta fiscal. A inicios del presente año ha retornado a esta ciudad el hoy acusado, quien ha frecuentado a sus familiares que domicilian en este lugar. Es así que el día 15 de enero del presente año, el acusado ha llegado al inmueble de la agraviada con la finalidad de visitar a sus familiares y de partir un cierto momento, es decir, almorzar, y después de ello a conversar sobre los años que han traspasado sin haberse frecuentado.
La agraviada tiene como domicilio la urbanización El Acero, donde se ha realizado esta reunión familiar, y después de aproximadamente a las 16 horas, después de haber departido este momento, el acusado le ha solicitado a la agraviada, por tener confianza y el haber ser familiares, que lo acompañe a su domicilio, que está ubicado en el pueblo Joven Las Brisas, jurisdicción de Villa María, para lo cual se han dirigido en un vehículo colectivo, y con la finalidad de, al llegar a dicho lugar, el acusado le manifestó ir a buscar a su señora esposa y a su menor hija, a efectos de que puedan ir a dar un paseo a la playa de dicho sector. Al llegar a este lugar, es decir, al inmueble donde el acusado le había señalado a la víctima, y a efectos de proceder a esperar a la conviviente del acusado, esta persona le ha procedido a invitar o a ofrecerle una bebida a la agraviada, donde seguido ambos se han dirigido a un establecimiento comercial y han procedido a comprar 2 botellas de vino de 600 mililitros. Regresando ya al domicilio, el acusado le ha invitado o le ha servido reiterativos vasos, en un aproximado de 5, donde la víctima ya no ha sentido sus brazos, sus piernas las sentía adormecidas y también sentía mareos. Es decir, la víctima ha procedido a sentirse mal de manera general, y le pedía al acusado que la regresara hacia su domicilio por no sentirse bien de salud, lo cual no ha sido acatado por el acusado. Muy por el contrario, el acusado la ha hecho sentar a la fuerza, y también la ha procedido a acostar en el suelo después de ello, donde la ha despojado de sus prendas íntimas y ha procedido a practicarle el acto sexual vía vaginal como anal, según está referido en el reconocimiento médico legal. Igualmente, después de haber retomado la conciencia, la agraviada le ha pedido al acusado que ya no vuelva a atentar contra su libertad sexual, lo que ha conllevado que el acusado proceda a golpearle reiterativamente la cabeza en el suelo, intimidándola para que no se levante y acceda a sus requerimientos sexuales. Luego de ello, señor juez, la agraviada se ha procedido a vestir y salir del inmueble con la finalidad de dirigirse hacia su domicilio, donde, ante la impotencia de no comentar el hecho, por tratarse de un primo hermano, de que esto no llegue a causas mayores, no ha contado en ese momento, haciéndolo posterior y poniendo la denuncia ante la Fiscalía de Nuevo Chimbote, lugar donde se han producido los hechos antes descritos. La Fiscalía, señor juez, como titular de la carga de la prueba, ha recabado los siguientes elementos de convicción, como son la denuncia directa interpuesta por la propia agraviada, de las iniciales GZMA, donde ha narrado el modo, forma y circunstancias de cómo se ha llevado a cabo los hechos antes descritos por la Fiscalía. Como segundo elemento de convicción, señor juez, contamos con el reconocimiento médico legal número 431-EIS, que obra en nuestra carpeta fiscal, y donde el médico legista, autor de dicho reconocimiento, concluye que a la evaluación de la agraviada, esta presenta una desfloración antigua y también cuenta con signos de actos contra natura reciente. Como otro elemento de convicción, también contamos con la pericia psicológica número 826-2013, donde aparece que después de la evaluación practicada a la víctima, esta presenta una personalidad ansiosa tendiente a la introversión y se evidencian indicadores de estresor de tipo sexual, al igual que tiene una reacción depresiva asociada al delito materia del presente juzgamiento, por lo cual se solicita una terapia de apoyo emocional y terapia familiar. Asimismo, señor juez, contamos como cuarto elemento de convicción el oficio número 09-2013, emitido por la Dirección General de Migraciones del Perú, y donde aparece que con fecha 24 de noviembre del 2006 salió de nuestro país con destino al país de Chile el hoy acusado,
y tiene como fecha 29 de noviembre del 2012, tiene la entrada a nuestro país procedente de Chile, también el acusado, con lo cual se acredita que es una persona que no domicilia en este país ni en esta jurisdicción durante más de 6 años. Asimismo, contamos como quinto elemento de convicción el acta de inspección fiscal efectuado en el lugar donde se cometieron los hechos denunciados y donde aparece que verdaderamente existe el inmueble que la agraviada manifestó haber sido objeto de un ultraje sexual por parte de su familiar, el mismo que se ubica en la urbanización Las Brisas, cuarta etapa, Manzana N, lote 16 del distrito de Nuevo Chimbote. La Fiscalía atribuye responsabilidad al acusado Jim Anderson Méndez Aspajo y lo vincula como presunto autor directo del delito contra la libertad sexual en su modalidad de violación sexual en agravio de la persona de las iniciales GZMA. Igualmente, durante la etapa de investigación preparatoria, señor juez, no se ha encontrado ningún elemento que haga merituar que el acusado tenga alguna causal de inimputabilidad, tenga alguna causal de responsabilidad atenuada, y asimismo, durante la comisión de los hechos, esta persona contaba con 27 años de edad. Conforme a las nuevas modificatorias de los artículos 45A y 46 del Código Penal, conforme lo establece la Ley 37.076, señor magistrado, la Fiscalía ha hecho la determinación judicial de la pena, conforme al tercio mayor, y donde estamos solicitando que contra el acusado Jim Anderson Méndez Aspajo se le imponga la pena de 10 años de pena privativa de libertad, la pena de 8 años de pena privativa de libertad con el carácter de efectiva, al igual que como reparación civil, al no haber cesado nuestra legitimidad, toda vez que la agraviada no se ha constituido en actor civil, pedimos que por concepto de daños y perjuicios, toda vez que se trata de un delito donde la víctima se ha visto afectada tanto en su libertad sexual como en su estado emocional, pedimos que a favor de ella se le pague a favor el acusado la suma de 3.000 nuevos soles por concepto de reparación civil. Con esto hemos dado fin a nuestra primera intervención respecto al control formal de nuestro requerimiento acusatorio. Bien, ya se ha escuchado los fundamentos en esta primera parte de esta acusación. Atendiendo al escrito presentado por la parte de la defensa técnica, donde se advierte que ha presentado observaciones formales a la acusación. Doctor, escuchamos sus argumentos de estas observaciones. Doctor, si no sé, también se ha pedido un sobreseimiento. Sí, doctor, en la parte ya sustancial. Estamos en la parte formal primero. Ya, ok. Doctor, la defensa técnica hace observaciones formales con respecto a la identificación del acusado. No tiene una plena identificación por parte del Ministerio Público, y no ha precisado si es que tendría otro delito. Con respecto a las circunstancias también como los precedentes, sostenemos que el Ministerio Público no ha precisado si se consumó o dónde se consumó el delito, en qué lugar exactamente, de dónde ocurrieron los hechos. Eso sería con respecto a la parte formal. Bien. Bien, señor fiscal, dos aspectos. Sí, señor juez, respecto a la primera observación referida en este estado por la defensa técnica del acusado, hacemos mención que la Fiscalía
ha identificado plenamente, conforme obra en nuestro requerimiento acusatorio al acusado Jim Anderson Méndez Aspajo, y que también lo hemos detallado al inicio de nuestra primera intervención, y donde únicamente atribuimos autoría del delito contra la libertad en su modalidad de violación sexual en agravio de la agraviada de las iniciales GZMA. Eso correspondiente a la primera observación hecha por la defensa técnica. Y respecto a la segunda observación, esto es donde se habría producido el hecho delictivo, la Fiscalía ha hecho mención que el hecho delictivo ha ocurrido al interior del inmueble de la Manzana N, lote 16 de la urbanización Las Brisas, cuarta etapa, conforme obra en la carpeta fiscal a folio 52 a 54, y es donde la propia agraviada condujo a la Fiscalía y se notificó correspondientemente a la defensa técnica a efectos de que se lleve a cabo esta inspección en el lugar antes referido. Esas serían las dos observaciones. Bien. ¿Conforme a la defensa? Sí, con respecto a otros delitos, no, si tuviera o no el acusado, eso no se pronunciaba el señor fiscal. En cuanto se registra otros delitos, ¿cuál autor le pertenece de esa observación? ¿Para qué es de interés, doctor, que se precise eso? Para demostrar, doctor, de que el señor nunca ha estado en problemas judiciales. En todo caso, ya queda, doctor, queda sujeto a la valoración de la responsabilidad en su momento ya por parte del colegiado o del juez competente. Creemos que no es tan pertinente esa observación, entonces vamos a pasar por alto esta cuestión y ya lo que se ha escuchado por parte del Ministerio Público en cuanto a lo que usted observó parece que ya está levantado, o algo más, doctor, que decir. Con respecto a los documentales, doctor. ¿Tiene que ver con la parte formal, doctor? No. Ya. Si tiene que ver con la parte formal, tiene que exponerlo, si no... Usted escuché temprano cuando usted observó, dijo que en la parte formal fueron 2 puntos sustanciales, o que ya hacen esa mención. Sí. Con respecto a los documentales también, doctor, en el oficio 09-2013, IN DIGEMIT, se observa... De acuerdo a lo que estoy leyendo, el contenido de este requerimiento o de su documental de usted, bueno, tiene que ver con la parte sustancial. Sí. Pero cuando está viendo sobre el grado de pertinencia, eso no tiene nada que ver con la parte formal. Por eso ya la parte formal son 2 nada más. 2 matos. Bueno, la defensa, en cierta forma en su escrito de absolución de acusación ha hecho mención a ciertas observaciones que quizás no tiene claro lo que es una cuestión formal o sustancial. En los 2 primeros puntos que ya se han absuelto, consideramos que son pertinentes y como tal así ha sido absuelto por nuestro público. También en cuanto a documentales que hace mención, en los del punto 4 al punto 9 tienen que ver una parte con lo que se refiere a la parte formal y en otra a parte sustancial. En todo caso, el juzgado va a tomar como parte de las observaciones del juzgado en cuanto al punto 6, 8 y 9. Lo que la defensa está entendiendo en el grado de participación, doctor. Entiendo que decía acá, creo, como autor, ¿ya? Claro, le hemos atribuido autoría directa. Autor directo del delito contra la libertad sexual y en la modalidad de violación sexual. Bien, también entendemos estas observaciones 8 y 9 en cuanto tiene que ver a los fundamentos de la pena y la represión civil.
Bueno, la defensa entiendo que está cuestionando, o al menos ha observado, en cuanto a que si no registran antecedentes, ¿cómo es que se le pide una pena de... Doctor, esos puntos para poder terminar. Sí, respecto a la pena. Sí. Sí, señor juez, la Fiscalía ha hecho mención a lo concerniente a la determinación de la pena, para lo cual el tipo penal, el primer párrafo en el cual se encontraría inmerso la conducta delictiva del acusado, establece como pena abstracta una pena no menor de 6 ni mayor de 8 años de pena privativa de libertad. Esto atendiendo a las modificaciones efectuadas por la Ley 37.076, aparece que para la individualización de la pena necesariamente se debe utilizar el sistema de tercios, a lo cual la Fiscalía ha hecho mención que utilice el tercio superior, toda vez que existen agravantes en el presente caso y solamente existe una atenuante, que es la carencia de antecedentes penales por parte del hoy acusado. Por ejemplo, existe las agravantes respecto a la conducta que ha utilizado, pues, la conducta punible utilizando medios que puedan resultar peligro común. Igualmente está el abuso de la condición o de la superioridad de la víctima, donde el acusado, aprovechando las circunstancias de tiempo, modo o lugar, han dificultado la defensa de la agraviada. Igualmente, el acusado, desde la comisión de los hechos delictivos, señor juez, ha pasado a la clandestinidad. Tiene la calidad de no habido, se encuentra, bueno, se desconoce en realidad su paradero actual, y haya puesto también, haya colaborado con la Administración de Justicia a efectos del esclarecimiento de los hechos. Igualmente, por eso es que nosotros llegamos al tercio superior respecto a la determinación de la pena, cuando en lo correspondiente a este ciudadano Jean Anderson Méndez Aspajo. Bien, el último punto contra la reforma civil también. Bien, conforme a lo indicado, señor magistrado, se ha vulnerado un bien jurídico no apreciable en dinero. Si bien es cierto, se ha afectado se ha cometido un daño muy grave a la víctima emocionalmente, conforme esto está corroborado en el protocolo de pericia número 826-2013, y donde la propia psicóloga forense hace mención que la agraviada necesita terapia de apoyo emocional y terapia familiar a efecto de poder recuperar de lo acontecido en su agravio el día 15 de enero por parte del acusado. Teniendo a ello, señor juez, que la determinación de la reparación civil sería a consideración o tomarse en cuenta respecto a las posibilidades económicas del propio acusado al momento de que sea resarcido el daño resarcido el daño a favor de la agraviada por parte del órgano jurisdiccional competente. Bajo eso, nosotros, como órgano requiriente, estimamos que el daño ocasionado a la agraviada cabría dentro de lo establecido a la solicitud del Ministerio Público, esto es, por la suma de 3.000 nuevos soles a favor de ella. Bien, entonces ya se han resuelto las observaciones que se han mencionado en este escrito de la defensa. ¿Juan, doctor? Creo que ya se ha resuelto lo que usted acá ha hecho mención. Bien. Bien, entonces vamos a resolver en esta primera parte, resolución número 11, Chimbote, 18 de noviembre del año 2013, autos y vistos y escuchado los cargos contra el acusado Méndez Aspajo y cumplido con las formalidades correspondientes en cuanto se refiere al aspecto formal de esta acusación. El juzgado no encuentra más ninguna observación, por lo que
corresponde declararla válidamente en este primer extremo. Entonces pasemos ya a la segunda parte de esta audiencia en cuanto al control sustancial. Conforme ya lo ha advertido la defensa, existe un requerimiento de esclarecimiento que ha presentado la defensa, el cual tiene que ver con la parte del fondo o sustancial de esta causa. Entonces escuchemos, doctor, sus fundamentos de este esclarecimiento. Ahora sí, doctor, escuchamos. Sí, doctor. Doctor, la defensa técnica, amparado en el artículo 344, inciso A, inciso C del Código Procesal Penal, en los extremos que no puede atribuirse al imputado el hecho objeto de la causa o que no se realizó, y en el inciso C y D, donde dice que no existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación y no hay elementos de convicción suficientes para solicitar fundamente el enjuiciamiento del imputado. Bajo los siguientes términos, doctor. A mi patrocinado se le denuncia por haber supuestamente atentado contra la libertad sexual de la señorita supuestamente agraviada el día 15 de enero de 2013, pero también enerva de los actuados que la denuncia recién se hace el día 17 de enero de 2013, es decir, 2 días después de haber sucedido supuestamente los hechos de los actos de violación. En ese sentido, señor juez, la Fiscalía, a través de sus actos de investigación o actividad probatoria, no ha podido establecer más allá que solamente de poder basarse en un reconocimiento médico legal donde tiene pues como conclusión defloración antigua, se entiende, para el estado vaginal y anal, toda vez que de la propia supuesta agraviada, ella ha tenido pues relaciones sexuales desde los 15 años. ¿Y qué es lo que dice la pericia de reconocimiento médico legal? Dice defloración antigua y signos de acto contra natura reciente. Es decir, cuando se habla de signos de contra natura reciente, doctor, no podemos nosotros interpretar de que la chica pues no ha podido defecar 2 días, ¿no? Toda vez que después de 2 días ya muchas cosas pueden haber pasado, más aún si la señorita dice que sostiene que tiene enamorado. También la Fiscalía se ampara en la pericia psicológica, donde tiene una conclusión, dice: personalidad ansiosa tendiente a la introversión. Se evidencian indicadores de estresor de tipo sexual, habilidad, sudoración palmar, ansiedad. Sugerencia, terapia de apoyo emocional y familiar. Doctor, el reconocimiento médico legal y la pericia psicológica, si bien es cierto, podrían demostrar que ha existido el delito, pero no se puede demostrar que es responsabilidad de mi patrocinado, toda vez que en sus declaraciones la señorita supuesta agraviada narra pues con lujo de detalles antes y después, pero jamás en su denuncia verbal ni tampoco en la pericia psicológica hace mención de que ella ha sido penetrada por mi patrocinado. Simplemente dice que han tomado vino, una especie de 5 vasos, pero que eran muy pequeños, y que ella al ver que mi patrocinado la quería acariciar y todo ello, le recordó que era su primo y que él seguía para adelante, y también dice que en ese momento le hizo recordar quién le dio el primer beso y ella recordó que era él. En ese sentido, doctor, luego dice que él lo acuesta porque ella dice que quería salirse
porque estaba llamado por teléfono, y lo acuesta detrás de una frazada que él había atendido previamente, que ella había visto antes del hecho. Y dice que en esos momentos pierde la noción del tiempo y el espacio. Pero dice que pierde la noción del tiempo y el espacio y luego vuelve en sí y dice que se da cuenta de que el primo estaba a un costado, desnudo, y que procedió a quererla besar y abrazar y meterle los manosearla por los senos, querer que ella le toque sus testículos y que él quisiera tocar los genitales, pero que ella no lo dejó. Pero que en ese momento, después luego sonó el teléfono y le dijo de que el primo le dijo que contestara, porque y que le diga a su madre que estaba cerca de su casa y que no iba a llegar en esas condiciones porque estaban un poco tomados. Entonces ella ante esto ha procedido a ponerse su camisa de él, y él le ha alcanzado la camisa, su blusa, y luego en su bicicleta lo han trasladado hasta la Panamericana, o sea, en la bicicleta lo lleva en la caña. Y ahí, doctor, en ningún momento ella dice en la denuncia que ha sentido dolor ni nada por el estilo. Ella dice que después, al otro día, cuando ya ha ido a defecar, se ha dado cuenta que no podía defecar. Pero con signos de actos contra natura, acá no hay ni siquiera fisuras mínimamente para decir que hay un dolor para que no pueda defecar. En ese sentido, doctor, mediante las pericias que tienen un valor técnico-científico, se ha demostrado, por ejemplo, que tanto a la pericia médico-legal como a la pericia psicológica, se ha demostrado en la pericia biológica forense que antes, para esclarecer ello, dentro de su denuncia también dice ella que ella había avisorado líquidos viscosos, tanto en sus genitales como también en sus ropas íntimas. Pero llevado a la pericia de carácter forense, como es la biología forense, mediante el dictamen pericial 2013-007, arroja pues de que, en conclusión, en el hisopado vaginal no se observaron espermatozoides. Es decir, nunca hubo lo que supuestamente, al parecer, ella ha querido concretizar con su acusación, que a la hora se ve que se contradice con respecto a la realidad. Luego, también, con respecto al examen solicitado en la parte espermatológica, doctor, con fecha de revisión 17 de enero de 2013, es decir, 2 días después nada más, no se observan espermatozoides. Los espermatozoides duran más de 8 días dentro del cuerpo, de acuerdo a la literatura médica. Por otro lado, doctor, también tenemos la pericia toxicológica, con lo que se pretende o lo ha pretendido demostrar el Ministerio Público por la declaración de la señorita supuestamente agraviada, que al parecer le hubieran dado demasiado, le habrían dado de repente algún barbitúrico o alguna droga, pero también ha salido el resultado en contra, ha salido a favor de impatrinado, y dice pues de que la muestra analizada no presenta ninguna de las sustancias anteriormente mencionadas. Entonces, doctor, por ese lado ha quedado desvirtuado prácticamente todo lo antedicho. Una, que no se podía defecar porque por esto del examen médico legal, donde solamente habla de signos de contranatura, es decir, por la deformaciones antiguas que tenía tanto, pues, se entiende, vaginal y anal. Por otro lado, también se basó en la inspección que hizo el señor fiscal, donde la chica dijo en su declaración o en su denuncia de que era una casa completamente deshabitada. Y cuando el señor fiscal ha hecho la inspección y con el derecho que le asiste procedió a poder indagar a la vecindad,
y la señora Kelly Isla Vera de manera contundente le dijo que ese inmueble era habilitado y que vivía ahí la señora Miriam Espajo. Entonces, también en la acusación fiscal, doctor, se está viendo con bastante frecuencia de que se dice puede que mi patrocinado ha procedido a golpear a la cabeza y lo ha golpeado varias veces, lo ha abrazado y le ha impedido el paso mediante la fuerza y así ha logrado despojarle de sus prendas, pero en ningún momento, doctor, tampoco el médico legista se ha pronunciado de que ha habido moretones o algo por el estilo que indique pues que realmente ha habido refregones, que ha habido violencia. Entonces, en ese sentido, doctor, también queda desvirtuado ello. Y, bueno, certificados médicos domiciliarios que el señor tiene acá para acreditar que está viviendo. Aquí no está ahora, en el momento, está con prisión preventiva y está con impedimento de salir del país. El hecho de que el señor no se presente no significa de que él tenga esa culpabilidad. Como le digo, doctor, seguramente habrá podido haber acto sexual, pero después de 2 días no se le puede imputar directamente a mi patrocinado. Y que después de 2 días muchas cosas pueden haber pasado, o se puede haber demostrado de repente el hecho, pero no la autoría de mi patrocinado. En ese sentido, señor juez, yo solicito que el pedido de sobreseimiento se declare fundado. Ministerio Público, doctor. Estamos. Bien. Señor juez, conforme a lo referido por la defensa técnica del acusado, la Fiscalía solicita que se declare infundado por carecer de fundamento fáctico y jurídico, conforme lo expondremos en este momento. Se ha escuchado, señor magistrado, respecto a la versión dada por la defensa técnica con relación a que se tendría como único medio de prueba el reconocimiento médico legal 431-EIS de fecha 17 de enero del 2013 y el reconocimiento psicológico practicado a la víctima, lo cual no es así, señor juez. Si seguimos a la teoría del caso que el Ministerio Público ha hecho mención al inicio de la presente audiencia de control de acusación, hizo mención a una declaración por parte de la propia agraviada, declaración, señor juez, que resulta ser coherente, de razonable, donde se acredita de manera razonable que verdaderamente ha ocurrido un hecho. Es más, señor juez, se notificó a la defensa técnica y para que presente a declarar al acusado, Jean Méndez Aspajo, de manera reiterativa, pero esta persona nunca se apersonó, señor juez, sin tener medida coercitiva alguna, toda vez que la Fiscalía, conforme lo ha hecho mención, recibió la denuncia del día 17 de enero del año 2012 por parte de la propia agraviada. Y aunado a ello, señor juez, se debe tomar en cuenta que la declaración brindada por la víctima se corrobora con el elemento de convicción que es el reconocimiento médico legal. Se tiene mención, señor juez, a la evaluación practicada por el médico legista Arroyo Urresti, este galeno encontró en la agraviada el determinar un desgarro completo a nivel de las 5 en el sentido horario del reloj, y también encontró equimósis perianal, desgarro superficial a nivel de las 4 y 5 en el sentido horario del reloj. Conclusiones: signos de desfloración antigua y signos de acto contra natura reciente, es decir, hechos recientes, o valga la redundancia, hechos nuevos, con lo cual se acredita la violación sexual por parte del acusado, quien nunca se presentó a descargar las imputaciones hechos por la propia agraviada. También, señor magistrado, debe tomarse en cuenta a lo vertido por la propia psicóloga forense, donde también se hace mención a la narración
o al relato dado por la propia agraviada, también el cual resulta coherente y donde se hace mención a lo vertido por esta profesional de la psicología forense y donde se hace mención pues de que esta persona presenta indicadores de estresor de tipo sexual, labilidad, sudoración palmar y ansiedad y reacción depresiva asociado con el delito por el cual se le había sido afectada. Por ello, señor juez, se toma en cuenta a lo señalado por la defensa técnica de manera muy superficial, teniendo en cuenta que para él o para el abogado, una denuncia de violación sexual tiene que ser de manera inmediata o en el acto. Lo hice mención cuando puse de conocimiento que entre acusado y agraviada existe una relación muy cercana, son primos hermanos, hijos de 2 hermanos y 2 hermanas, y donde la propia agraviada ha hecho mención que por el temor, por explayar el poner de conocimiento de su propia familia los hechos acontecidos en su contra, esta persona tuvo que primero conversar con sus familiares cercanos, como es su señora madre, sus hermanos, para poder denunciar este hecho tan lamentable por parte de su propio familiar. Y igualmente, señor juez, se pone en tela de juicio de repente la conducta sexual anterior de la agraviada, toda vez que ha hecho mención que ha mantenido una relación sexual anterior a los hechos acontecidos. Pero los jueces supremos, en el acuerdo plenario 1-2011, hicieron mención a que no se debe tomar en cuenta o no se admitirá como prueba de la conducta sexual anterior o ulterior de la víctima o de un testigo, como lo quiere hacer aparecer en este acto la defensa técnica. Igualmente, señor juez, no es causal de absolución la denominada declaración única y que la declaración única de la víctima constituye un elemento imprescindible para castigar conductas sexuales no consentidas como la presente, al igual que no se puede sobrevalorar la pericia médico-legal basada en la pérdida de la virginidad de la víctima y en la acreditación de violencia física. Una vez mencionadas las bases del presente acuerdo, se podrán analizar brevemente de uno a uno los problemas planteados en el mismo. Es decir, señor juez, hablamos de una única testigo que ha detallado de manera coherente, claro, lo que aconteció el día 15 de enero en horas de la tarde, cuando por la invitación que le hace esta persona, engañándola, de ir a buscar a un familiar a efectos de poder ir a dar un paseo a la playa, la ultrajó sexualmente. Y es por estos fundamentos, señor juez, y al existir suficientes elementos de convicción, el pedido de sobreseimiento formulado por la defensa técnica debe ser declarado infundado. La defensa, doctor, breve, ¿no, doctor, para su réplica? Sí, doctor. En cuanto al reconocimiento médico-legal y la parte psicológica, doctor, vuelvo a repetir que no exactamente lo vinculan gravemente directamente como autor del delito a mi patrocinado. Solo demuestra que ha habido un acto que podría o no haber pasado con él, toda vez que se habla de 2 días después de la denuncia y nadie dice, no sostenemos exactamente de que se tiene que denunciar en el acto, pero hay cosas que se pueden, como esta, doctor, que prueba que se tienen que actuar para poder dilucidar o para poder llegar al fondo de la verdad. Si no, cualquiera pues podría denunciar después de 10 días, 20 días, igualito le va a poder decir de que él es el autor, porque ahí eso puede haber coincidencia. En ese extremo, doctor, estamos nosotros poniéndonos a fin de que no se demuestra la autoría de mi patrocinado. Por otro lado, si se le notificó a mi patrocinado, también, doctor, este señor nunca ha tenido problemas. Es un muchacho que trabaja todo el tiempo y no tiene antecedentes penales, judiciales ni policiales. Incluso no es un peligro para la sociedad. Él es una familia tranquila. Lo que pasa que él, por el temor
de acudir a la fiscalía. Yo mismo le decía, vamos, porque no hay ningún problema, y él decía que no, que la otra parte le habían dicho que cuando iba a la fiscalía lo iban a apresar. O sea, bajo su condición, de su conocimiento, porque él no tiene el conocimiento jurídico que podemos tener los letrados. En ese sentido, por eso él sintió ese temor, y por eso es que hasta ahora no se está presentando, aún cuando él dice y recontradice pues que no ha pasado nada. Por otro lado, la mamá siempre en las conversaciones que hemos tenido, ella jura y rejura y dice que siempre ha tenido problemas con la mamá, y que la mamá algún día le puso la mano a ella y que incluso lo denunciaron a su hijo, y todo es un rollo familiar. Entonces, parece que ella dice que esto le ha servido como un pretexto, porque también hubo problemas en la casa de CL Reunión, según la señora, según la madre. Eso es lo que me dice. Entonces, doctor, por otro lado, tampoco podríamos decir que ya existiría flagrancia de delito, pues si tenemos 2 días ya para la hora que ha denunciado, ya se va para los 3 días. Entonces, con las 24 horas, que ni siquiera es 2, haciéndolo una ampliación, pero no habría tampoco flagrancia de delito. O sea, en ningún momento, o sea, alguien lo ha visto, ni alguien lo ha sindicado, nada, doctor. O sea, lo que se ha descubierto a través de la visita al inmueble es que sí existe el inmueble, pero nunca se ha visto, se ha descubierto que la señorita ha estado ahí. No hay ninguna persona que diga que ellos han estado ahí. Entonces, por eso, doctor, cuando habla el señor fiscal que el señor se aprovechó porque eran familiares y que con engaños lo llevó y que iba a visitar a su esposa y a sus hijos, doctor, estamos hablando de una chica de 21 años. Y se ha comenzado a tomar y todo, y lo ha relatado el antes y después en la denuncia. Quiere decir que ella ha estado pues prácticamente ecuánime, porque si nosotros para que ella declare que el mismo supuesto el imputado lo ha trasladado en su bicicleta, y ha tenido que tener pues el equilibrio suficiente, los dos, como para no caerse y como para sentir lo que a ella le hubieran hecho como agravio, pero sin embargo eso no ha sucedido, doctor. Entonces no creo que la denuncia por sí misma, el tipo penal es muy delicado, porque tiene que ver contra el honor y también con la libertad de la persona. La libertad, que es un bien jurídico preciado y que no se debe perder así nomás, doctor, que tiene que haber realmente, aparte de un criterio jurisdiccional, debe haber pues conciencia, y demostrado que debe estar pues en forma fehaciente, en forma contundente. Desde el momento en que termina la denuncia, doctor, dudas hay hasta por demás, y sabemos que, bueno, la duda favorece al reo, incluso teniendo nosotros la poner en tela de juicio el individuo pro societatis, él goza de una confianza social, doctor. Nadie lo ve mal, a nadie le ha hecho daño, no tiene ninguna denuncia, si no ya lo hubiera demostrado el Ministerio Público. Por eso insisto, doctor, haciendo uso de sus facultades en Ministerio de Justicia, solicito que se declare fundado el sobreseimiento. Bien. Bueno, ya he escuchado los fundamentos por ambas partes. Siendo las horas avanzadas, vamos a resolver por despacho este requerimiento, y en su oportunidad se van a notificar las partes. Bien. Así que entonces concluimos ya 3 de la tarde con 27 minutos del día 18 de noviembre de 2013. Terminamos.